Estrategias para desarrollar la expresión oral en los alumnos. A cargo de un servidor, Cruz García Lirios. El objetivo es desarrollar habilidades de expresión oral y mejorar la capacidad de retención y recuperación de la información. Introducción a la expresión oral y la memoria. Explicaciones sobre la importancia de la expresión oral en la comunicación. Breve descripción sobre cómo la memoria influye en la expresión oral y ejemplos de situaciones cotidianas donde una buena memoria contribuye a una mejor expresión oral. Aquí tenemos la imagen que corresponde a el proceso de memoria. Tenemos información que viene del exterior, se procesa en el interior y esa información es recuperada internamente para poder ajustarse a los esquemas o los moldes o los conceptos de, de los cuales se ha pensado o se ha representado esa información. Un elemento fundamental de la memoria son los juegos. Aquí tenemos un ejemplo del juego de Simón, donde los participantes deben recordar una serie de instrucciones y repetirlas en orden. Por ejemplo, los juegos de asociación, como recordar una lista de objetos y luego agregar más elementos a la lista, pidiendo a los participantes que la reproduzcan en orden. Aquí tenemos la representación de cómo sería el juego de Simón. Iniciamos con T, R, R igual a M y así seguimos hasta irle agregando más elementos. De tal manera que quien resulte con un mayor número de elementos memorizados es el ganador. Luego tenemos los ejercicios de retención y expresión oral. Aquí vemos una imagen en donde la retención, representada por el escuchar, está correspondida con la expresión representada por nuestro rostro. Por ejemplo, tenemos las lecturas de voz en voz alta de textos cortos y sencillos. Solamente funciona con textos cortos y sencillos. Digamos un párrafo, máximo 3 párrafos. La repetición de trabalenguas o poesías para trabajar la articulación y la memoria. Y los juegos de roles o dramatizaciones, donde los participantes deben recordar diálogos o secuencias de eventos. Que estos ejercicios son los que se utilizan en la actuación, por ejemplo. Y para poder llevar a cabo estos ejercicios tenemos las técnicas de mnemotecnia, que son técnicas cuyo método es una cadena de asociaciones visuales que corresponden a lugares e información específica, pero también general. Se hacen ejercicios prácticos para aplicar esas técnicas, como memorizar listas de palabras o números utilizando esas estrategias. Aquí tenemos el ejercicio de las inmunoglobinas. Son 5 tipos de inmunoglobinas y vemos cómo cada una está asociada a su definición, a sus indicadores y a la forma en cómo podemos medirla. Una vez que tenemos la información memorizada, podemos generar discursos y la consecuente representación o presentación del discurso. Asignamos temas relevantes para que los participantes preparen discursos cortos. El uso de técnicas de organización de ideas. Aquí, por ejemplo, tenemos una en donde tenemos los tipos de discursos y que corresponden al tipo de oyente. La presentación oral de los discursos frente al grupo, que es la demostración del uso de los discursos. Luego tenemos la fase de retroalimentación, o mejor conocido como feedback,
que es un espacio para que los participantes den retroalimentación constructiva a sus compañeros sobre su expresión oral y su memoria. La guía por parte del instructor para mejorar la retención y la forma de expresarse, aquí la tenemos, son 5 pasos esenciales: establecer metas y expectativas, se especifica ejemplos, se lleva un proceso presencial y personal y se realiza periódicamente la retroalimentación. Como reflexión final, podríamos decir que los participantes reflexionan sus habilidades de expresión oral y sus técnicas de memoria, qué tan útiles piensan que son, y como discusión sería aplicar estas habilidades en situaciones cotidianas. Aquí tenemos un ejemplo de Mario Benedetti. Ojalá reconociéramos lo que tenemos con la misma facilidad que conocemos lo que nos falta. Este es un mensaje que puede memorizarse, pero que también puede retroalimentarse y desde luego una discusión como reflexión final. Aquí tenemos las referencias y eso sería todo.